Segunda de Pedro, capítulo 1. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 12. Otra vez, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Le voy a dar lectura, les pido que me sigan con su vista. La palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino amor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gloria a Dios por su palabra. Y esta es la segunda de dos cartas que escribe el apóstol Pedro. Se consideran cartas universales. Quiere decir que, aunque iban dirigidas a un grupo de cristianos que estaban esparcidos por diferentes regiones, no era como las cartas del apóstol Pablo, que una era a los filipenses, a los colosenses, dos a los tesalonicenses, que las leemos hoy en día y tienen aplicación a la iglesia de hoy en día, pero en su momento eran cartas específicas para cierta iglesia. Y de hecho en algunas Pablo menciona algunas situaciones que están viviendo en esa iglesia local. No era la misma circunstancia de la iglesia en Colosas que la iglesia de Roma, por ejemplo. Pero esa carta de Pedro era para la gente que estaba siendo dispersada, en parte por la persecución y en parte por el crecimiento del evangelio en esa región del mundo. Y aquí Pedro está hablando, le está diciendo a la iglesia y nos dice a nosotros. Comienzan los dos primeros versículos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, sigue diciendo el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas promesas. Esos dos versículos son razones y motivos que el cristiano debe tener en cuenta para lo que viene más adelante. Entonces aquí Pedro está dando un pequeño resumen de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Él nos ha entregado cosas que pertenecen a la vida, a los que son seguidores de Cristo, a la piedad que debe ser resultado de nuestra conversión a través del divino poder de Dios en Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, a través o por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El cristiano, y sobre todo el cubano, tiende quizás a no preocuparse de lo que va a suceder de aquí a 5 o a 10 años, porque no sabemos ni siquiera lo que va a pasar el día siguiente. En otros países es común planificar, y antes las empresas y los grandes proyectos se hacían, el llamado largo plazo era más o menos a 10 años. Pero por los avances tecnológicos que han habido, por las cosas tan inesperadas que surgen de aquí a 2 años, ya el largo plazo en cuanto a la administración ya no se considera de 10 años. Se considera cuando mucho el largo plazo a 5 años. Y si alguien de hace 15 o 20 años dijera, ¿cómo que largo plazo es 5 años? Es que la cosa se está moviendo tan rápido que ya es muy complicado anticiparse de lo que va a suceder de aquí a 10 años. Un proyecto de aquí a 10 años es muy difícil que se pueda concretar tal cual lo estamos presentando el día de hoy. El cristiano, ¿creen ustedes que está obligado a planificarse? ¿A tener un plan de lo que va a hacer en su vida? Si vemos el ejemplo de Dios, ¿ustedes creen que Dios, el día que crea los cielos y la tierra, el año 0, Él sabía lo que iba a suceder
años después. Él sabía que en algún momento de la humanidad, es decir, él cuando estaba creando eso, él ya tenía en mente el plan redentor a través de Cristo Jesús, o fue algo que se le ocurrió a partir de la caída de Adán y de Eva. Ahí quizás nos cuesta un poquito de trabajo y vemos a Dios más como alguien que pone parches o que va como que componiendo lo que el ser humano va descomponiendo. Hay que entender algo, fuimos creados para la eternidad. Por algo el huerto del Edén tenía un árbol del fruto de la vida, y cuando uno comía de ese fruto de la vida, vivía para siempre. Por algo Dios saca a Adán y Eva del huerto de Edén. Dice, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Vemos entonces que Dios tiene un plan desde un principio. No es alguien que fue inventando, que fue improvisando. Y hay que tener cuidado con sobreplanificar, pero también tener cuidado con ser o entrar en esa categoría como de indiferencia en cuanto a lo que Dios quisiera para nuestras vidas. Allá en mi ciudad me gusta mucho decir a los jóvenes que nuestros sueños no están necesariamente peleados con los sueños de Dios. Y no se trata de decir, Dios, este es mi sueño, te pido que lo cumplas. No, sino que cuando nos enfocamos en vivir bajo la voluntad de Dios, en cumplir lo que Dios quiere para nosotros, nos damos cuenta cómo el plan de Dios en algún momento se conecta con los sueños que tenemos o con cosas mucho más grandes que ni siquiera nos imaginamos. Les comparto parte de mi testimonio, que yo cuando sentí el llamado, fue primero las misiones, y estuve trabajando en las misiones, y estando en las misiones sentí el llamado a ser pastor. Y hasta enero del 2023 yo no me imaginaba estar en Cuba. La decisión se tomó por ahí de mayo del mismo 2023. Pero fíjense, en enero de 2023 yo estaba muy feliz siendo mexicano, y para octubre del mismo año estaba mucho más feliz siendo mexicano en un país extranjero. Entonces, el cristiano debe pensar en su vida espiritual, en qué fruto está dando, no solo voltear para atrás, sino también a percibirse, estar bien equipado, porque la Biblia nos advierte que lo que viene más adelante está complicado, está difícil. Ahora, Pedro está dando estos dos versículos, el 3 y el 4, está dando motivos para que a partir del versículo 5 diga, entonces ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, en todo eso que les acabo de decir, añadan a su fe virtud. Y hay personas que repiten mucho una frase, que es, no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives, o cuánta Biblia aplicas. A ver, es importante aplicar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo. Pero no nos podemos reducir tampoco, no, yo me sé el Salmo 23 de memoria, y si se los puedo decir al revés también. ¿Y qué más te sabes? No, yo no hice nada más para vivir, más que el Salmo 23. Y las demás promesas de la Biblia, no las conoces, no te interesan. Es importante aplicar lo que sabemos, pero ¿cómo vamos a conocer más a Dios sino a través de su palabra? Porque si nos encerramos en solo un libro de la Biblia, nuestra visión acerca de Dios va a ser muy reducida, muy pequeña. Si vemos al Dios y nos quedamos con el Dios del libro de Jueces, vamos a pensar que Dios es un Dios que, bueno, deja que la gente haga lo que quiera, de todas formas lo salva, la gente se convierte, se arrepiente, pasan los años, vuelve a caer en pecado y es un ciclo de nunca acabar. Pero vemos más adelante que Dios es un Dios justo y que no le interesa que sus hijos, que su pueblo esté pecando y pecando y pecando, tanto así que manda a Jesús para dar una solución definitiva al pecado y nos llama a nosotros a vivir en santidad. De nuevo, Pedro está dando dos versículos de argumentos, de decir, hey, acuérdense de esto. Y termina diciendo el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, de nuevo el versículo 5, dice, ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Y en varios pasajes, Jesús mismo dice, a ver, es que la fe basta de principio del tamaño de un grano de mostaza, pero no se quedó ahí, sino que sigue el ejemplo y dice, el cual, una vez que es sembrado, se hace la más grande de las hortalizas, y vienen las aves y ponen sus nidos, y los animalitos del campo pueden hallar sombra.
Entonces, ¿la fe del cristiano se tiene que quedar siempre del tamaño de un grano de mostaza? No, sino que cuando está bien sembrada, crece de una forma exponencial. Y está diciendo Pedro, añadan a esa fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Ver muchos videos de predicaciones en YouTube, ver muchos devocionales en WhatsApp, o ¿a qué conocimiento se refiere? Al conocimiento, y vamos a ver en el versículo 8 más adelante a qué conocimiento se refiere. Pablo, fíjense, siendo Pablo, tremendo ministerio, escribe, hermanos, yo no me considero perfecto, no considero que ya haya alcanzado mi meta final, sino que sigo corriendo atrás de esa meta, me sigo extendiendo a lo que está delante, a ver si logro hacer aquello por lo cual Cristo también me ha sido a mí. Imagínense, Pablo diciendo eso. Y hay gente que se siente realizada, ya me titulé de pastor, listo, ya sembré una iglesia, listo, ya evangelicé a 3 personas en mi colonia, ya, listo con eso. Y Pablo dice, con todo lo que he hecho, no he terminado. Aún no he terminado. Pedro está hablando en el versículo 6, a ese conocimiento, dominio propio. Porque hay personas que saben mucha Biblia, muchísimo, que te saben cosas que tú dices, pero ¿eso en qué parte de la Biblia? No, búscalo y está en tal y tal. Qué tremendo. Esa gente cómo sabe Biblia. Pero el conocer mucha Biblia no garantiza que vayamos a vivir una vida de piedad. No garantiza, por ejemplo, que tengamos dominio sobre lo que decimos, o que seamos más prudentes, o que seamos más sabios. Por algo está la advertencia. A ese conocimiento añádale dominio propio. Y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. En nuestros días, no me contesten si quieren para no evidenciar a nadie, pero al día de hoy, ¿consideran que nos falta dominio propio? Yo les puedo decir que para mí sí. Ustedes me ven muy tranquilito aquí y todo. Yo creo que por algo el Señor no me ha dado un vehículo propio, lo que llevo aquí. Porque algo que digo mucho es, ¿quieres conocer realmente cómo es una persona? Ponla atrás de un timón, ponla atrás de un volante. Porque la persona muy pacífica, muy amable, cuando está conduciendo, oye, se transforma. Como que se le sale el Espíritu Santo, o se le pasa el asiento de atrás y aflora el hombre que según debió morir en el bautismo. ¿Es necesario el dominio propio para el cristiano de hoy en día? ¿O se lo dejamos al Señor? El Señor sabe. Es que yo soy de carácter fuerte, es que yo digo las cosas como deben ser dichas. Entonces, ¿por qué dice dominio propio? Y sigue diciendo, y al dominio propio, paciencia. Miren cómo la cosa se va complicando. No, porque yo sé mucha Biblia. Qué bueno. No, porque yo soy un hombre de ética, de una sola palabra. Qué bueno. ¿Tienes dominio propio? Bueno, ahí estoy trabajando, el Señor sabe, el Espíritu Santo. Ok. ¿Tienes paciencia? Se va complicando, ¿verdad? Como que seguir a Cristo ya no es tan fácil, tan bonito como nos lo habían dicho. Y termina diciendo, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Porque hay cristianos, y otra vez, saben mucha Biblia, son muy templados, pero ¿qué tal de amor fraternal? De afecto fraternal. No, es que yo amo a Dios y mi relación con Dios es lo único que importa. No. Cuando le preguntaron a Jesús por el mandamiento más importante, dijo, amar al Señor con todo lo que eres, y el segundo es semejante, amar al prójimo. Jesús le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y Juan en una de sus cartas menciona también, ámense. Entonces, ¿qué tal estamos de amor fraternal? Porque es muy bonito tener amor fraternal en la finca, ¿no? Con caldosa, con pescado, con pollo, con carnero. Es bien fácil tener ese amor fraternal. Pero, ¿y cuando no estamos en la finca? ¿Qué tanto nos preocupamos unos por otros? Eso lo he hecho mucho últimamente, aprovechando la situación de los del virus, de que cuando se le rompe el motor, no se puede trasladar. ¿Qué tan interesados somos en preguntarle a la gente cómo está? Porque, ok, Dios entiende que no tenemos un vehículo propio, que el transporte por la calle está malo y que puede ser peligroso trasladarnos hasta ese lugar, si es que fuera de donde nosotros vivimos. Pero cuando hay corriente o cuando la señal está buena, ¿qué tan difícil es escribir un mensaje y mandarlo? Sigue diciendo, y al afecto fraternal, amor.
parecería que debería ser al revés, ¿no? Porque teniendo el amor, sale todo lo demás. Pero por algo Pedro lo pone de esa forma. ¿Quieres llegar a la meta final, a dar amor? Bueno, enfócate escalón por escalón. ¿Entienden lo que significa la palabra concupiscencia? Deseos desordenados de la paz. Deseos desordenados. Deriva de una palabra que significa poner el corazón sobre, o apoyar el corazón sobre algo. Cuando una persona está envanecido o está dominado por su concupiscencia, quiere decir que su corazón está dominado por esos malos deseos. Y Pedro dice en el versículo 4 que ya hemos huido de la corrupción del mundo a causa de esa concupiscencia. Y para estar seguros que lo hemos hecho, entonces enumera todo lo que acabamos de decir: diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y continúa diciendo: porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente están, dice, y abundan. No solamente están, sino que abundan, no les va a dejar estar ociosos ni sin fruto. Pues entonces significa que tengo que hacer mucho, ser activista, pasarme todos los días visitando. No. Dice, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es la fuente primera de amor? Ese fruto que necesitamos para compartirlos con otros, ¿de dónde se deriva? ¿De dónde lo podemos obtener? Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que no permanece en mí, no lleva fruto. Y si no estamos llevando fruto, puede que hace falta que nos echen agua, o abono. Puede ser un síntoma de que nos estamos desligando del Señor Jesucristo. No es que perdamos la salvación o que dejemos de ser hijos, pero hay una indiferencia espiritual, posiblemente. Hay cristianos que no se dan cuenta que están dejando de seguir a Jesús, están dejando de imitarlo. Recientemente una psicóloga mencionó el tema del estrés, de la ansiedad en la juventud, en los países donde tienen todo y por qué hay tanta gente tan ociosa, tan deprimida. Y anteriormente la gente creía que era por falta de cosas que hacer. Te dicen, bueno, tienes depresión, tienes ansiedad, bueno, busca un deporte que hacer, busca algo artístico, ve a clases de pintura, clases de música. Pero se han dado cuenta que ni con eso la gente es feliz, ni con eso la gente logra llenar los vacíos. Y una psicóloga secular, no cristiana, lo describió como una falta de propósito. Dijo, esa depresión, esa ansiedad generalizada en nuestros días en el mundo es por falta de propósito. Como cristianos, si conocemos la Biblia, no es necesario ser psicólogos para llegar a la conclusión de que cuando una persona se siente inútil, se siente que no tiene algo que hacer en la vida, es porque no ha encontrado o no ha entendido su propósito, porque no ha conocido a Cristo. Y aún los que han conocido a Cristo a veces pierden la brújula y no saben por qué se sienten ansiosos, por qué les cuesta leer, por qué les cuesta orar, porque se han ido desligando poco a poco de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con llegar a ese punto. ¿Cómo evitarlo? Con lo que acabamos de leer. Y como resultado, dice Pedro, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que en la vida del cristiano sea visible, sea muy obvio, sea muy notorio cuando está cerca de Jesucristo? ¿Es posible distinguir viendo cómo la gente vive, si están o no cerca de Jesucristo? Se supone que mientras más conocemos de Jesús, más se ve, más se nota. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No está diciendo que el que no está así no es salvo. Está diciendo que el que vive así ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se le olvidó que está en un punto del que se supone ya se había salido. Un predicador dice,
te arrepentiste, pasó el tiempo y sigues practicando el pecado, entonces ¿de qué te arrepentiste? ¿Cuál fue tu conversión? Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Se repite mucho un versículo en las iglesias, y lo dicen mucho cuando alguien está criticando a otro, ¿no? Porque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pablo mismo dice, hey, yo tengo que cuidar mi ministerio, porque no vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos, venga yo mismo a ser descalificado. Pedro está advirtiendo también, hermanos, procuren, pónganle dedicación, que sea su prioridad estar firmes en aquello para lo cual fueron llamados y en aquella elección que se supone que en algún momento de su vida hicieron. Porque a nadie, bueno, espero que a nadie nos haya puesto una pistola para aceptar a Cristo, o a alguien le sucedió. Al contrario, no te ponen una pistola para que lo niegues. Pero si hemos venido a Cristo por decisión, Pedro dice, hey, acuérdense de esa elección. Todos los días acuérdense de aquel día cuando decidieron darle entrada a Jesús para que cambiara sus vidas. Todos los días tengan esto en mente, ténganlo en cuenta, acuérdense. Porque haciéndolo, no caerán jamás. Ahora, no se trata de autosuficiencia. Se trata de recordar que para alcanzar la salvación, dependemos de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Teniendo eso en mente, no es un permiso para pecar, pero porque estamos conscientes de lo que le costó a Jesús, de lo que significó que yo fuera salvo. Oye, ¿cómo me voy a seguir deleitando en el pecado? ¿Cómo voy a seguir disfrutando pecar si se supone que ya entendí lo que tuvo que suceder para que yo fuera salvo? Dice Pedro, si mantienen su mente ocupada en esto, no caerán jamás. Y otra vez, no se refiere a lo que se llama la caída de la gracia, como muchos la entienden, de perder la salvación, porque eso no es posible. Se refiere a que la condición de firmeza en Cristo Jesús no se va a perder. No vamos a estar como el que está diciendo que es ciego, que tiene la vista muy corta. Y el que se olvida de eso, llega a ese triste estado. Y dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está diciendo Pedro que la salvación es por obras? Y si no hago esto, ¿me voy a ir al infierno? ¿O a qué se refiere? Fíjense que no está diciendo les será otorgada entrada al reino. Dice amplia y generosa. Porque miren cómo dijo Jesús, hey, hay dos puertas y hay dos caminos. Gozo es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, pero el que lleva a la vida, perdón, ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. El caminar del cristiano, ¿cómo es un camino angosto? ¿Y qué tan cómodo es? Pero es, si te dice, mira, ve este camino estrecho, vete por este camino angosto, bueno, sabes por dónde tienes que ir. Pero si el camino es muy amplio, llega un momento en el que no sabes ni para dónde ir. Hermanos, Dios no nos manda un camino sin un mapa, sin una brújula, no. Dios nos manda por un camino y Él nos quiere guiar por ese camino. ¿Y a través de qué nos va a guiar? La palabra. Sino a través de su palabra. Así lo vemos en el Salmo 119. Ahora, esta amplia y generosa entrada entonces contradice al camino angosto y la puerta estrecha. No, se refiere a que de aquí a que lleguemos al reino, la vida va a ser plena. Y él dice amplia y generosa entrada en el reino. Yo me imagino cómo será ese día. Si nos morimos antes de que Cristo venga, ¿se han puesto a imaginar cómo vamos a ser recibidos en el cielo? Si dice que haciendo esto vamos a recibir amplia y generosa entrada en el reino, significa que si no lo hacemos, ¿cómo será esa entrada? En México usamos un término que es de panzazo. Cuando alguien aprueba
una materia en la escuela, pero por la mínima, decimos que fue de panzazo. Y algunos juegan con esto aún para la vida eterna. Dicen que, bueno, hay cristianos que van a entrar de panzazo. No porque si hago cosas buenas voy a ser más alumno, pero va a haber una diferencia entre el que aceptó a Cristo y Dios en su compromiso. Dice, bueno, es que es la única forma de ser salvo. Pero ¿y la gente que dedicó su vida? Viene la parábola de los talentos. El que cumplió, ¿cómo le dijo su Señor? Bien, buen siervo. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, En lo mucho te pondré. Pero no se refiere a la vida. Porque una vez que le dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿qué es lo siguiente que dice? Entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo, ¿no? Muchos usan esa promesa para decir, no, es que si yo voy a predicar a un barrio chiquito, conforme pasan los años, Dios me va a poner en una iglesia grande. Pero después de que el Señor le dice a su siervo, lo siguiente que le dice es, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué pudiéramos identificar como el gozo de nuestro Señor? ¿O qué momento será ese donde Dios nos diga, entra en el gozo de tu Señor? Dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro, eso dice recordaros significa que ya se los había dicho antes. Quizás cuando estuvo presente, quizás hizo mención de eso en su primera carta, pero Pedro está comprometido en no dejar que se les olvide. Dice, yo se los voy a recordar cada vez que pueda. Aún si ustedes la saben, aún que estén firmes en este momento, hermanos, mi compromiso es recordárselos. Decirles, hey, estén atentos. ¿Se acuerdan que les dije? Sí, bueno, síganlo recordando y aplíquenlo. ¿Ustedes creen que Pedro se decía esto a sí mismo? Pedro se decía a sí mismo, oye, acuérdate de ese tiempo, cuando estuviste con Jesús, cuando Él te enseñó. ¿Cómo se escucharía? A ver, es que se puede escuchar muy bonito. Pero si tuviéramos una visión como la de nuestro Señor, una visión como la de Dios. Viene aquí un predicador a hablar, no sé, del evangelismo. No, miren, hace falta evangelizar, hermanos, el amor por las almas. Acuérdense que Cristo nos salvó, que Dios fue a buscar por nosotros. Nosotros somos esa oveja que dejó a los 99 y nos fue a buscar. Pero saliendo, ven el ministerio del pastor y resulta que nunca hace nada por predicar el evangelio. Nunca hace obra de evangelista. Pero se para en el púlpito con autoridad de la palabra de Dios a decir, tenemos que predicar el evangelio. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo creen que lo ve Dios? Yo pienso que si Pedro está sugiriendo esto a la iglesia, les está pidiendo, los está exhortando, es porque Pedro estaba firme. Pedro era diligente. Pedro añadía a su fe virtud y todo lo demás. Quiero terminar con el versículo 15. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué forma lo iba a hacer? ¿Si enviar un WhatsApp por el cielo para acá? ¿O cómo Pedro les iba a recordar todas esas cosas? ¿Cómo nos lo recuerda a nosotros? A través de la Escritura. Y Pedro se encargó con su ministerio, con su testimonio, de dar fe de lo que él decía era verdad. Vemos en el libro de Hechos con qué autoridad él se paraba a predicar. Y él muchas veces argumentó, es que nosotros vimos, es que nosotros estuvimos con Jesús, nosotros lo escuchamos, lo hemos visto. Y cuando les dieron las órdenes y les dijeron, no prediquen más, oye, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Porque estaban comprometidos y si no le decían les iba a tocar o cuál era la motivación de ellos para predicar. Oye, es que es algo tan asombroso, tan maravilloso, algo que a mí me ha impactado tanto que no puedo dejar de hacerlo. Nos tienen que azotar para que no dejemos de predicar.
qué tan radical o qué tan maravilloso fue el encuentro de Cristo en nuestra vida. Quizá ya se nos olvidó. En mi caso crecí en un hogar cristiano, yo acepté a Cristo a la edad de 12 años, pero siempre estuve en un ambiente cristiano. Y a veces sucede que el que ha estado en un hogar cristiano desde muy pequeño, como que no tiene mucho ese ímpetu que un recién convertido que se convirtió a los 20 o a los 30, oye, le da por predicarle a todo el mundo. Y con algunos sucede que pasan los años y como que se va apagando, y ya se hizo un cristiano nominal, voy a la iglesia, sirvo y voy para la casa. Y a la semana siguiente lo mismo. Si es algo que nos ha maravillado tanto, que nos ha impactado tanto, que nos salvó de cosas tremendas, ¿por qué no compartirlo con otros? Cierro repitiendo el versículo 10. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis Jamás. jamás. Esa es la garantía. Pedro no lo está inventando. Está dando esa garantía, inspirado por el Espíritu Santo, de que haciendo esto vamos a estar firmes. Como dijo Jesús, así voy a comparar a un hombre que me escucha y hace lo que digo. A un hombre que construyó su casa sobre la roca. Que vienen tempestades, vienen inundaciones y la casa permanece. Así Dios quiere que sea nuestra vida. Bien cimentados en Cristo para que venga lo que venga, estemos firmes. Que Dios les bendiga. Amén.